Dicen que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cómo respondes tú. Todos hemos conocido a alguien así. Personas que parecen el sol, pero solo brillan cuando los demás giran a su alrededor. Necesitan tener la razón, buscan atención constante, y si no la obtienen, transforman la calma en tensión. Estás hablando con ellos, y de pronto tu energía se va drenando, te hacen dudar de ti, te hacen sentir pequeño, y sin darte cuenta, tu paz se les escapa entre las manos. El Buda decía, quien te enfurece, te domina. Y esa frase lo explica todo. El verdadero poder no está en ganar una discusión, sino en no permitir que el ego de otro robe tu serenidad. No se trata de luchar contra ellos, porque eso solo alimenta el conflicto, sino de aprender a verlos con claridad, sin dejar que te arrastren a su tormenta. Porque cuando permaneces consciente, el juego del ego se derrumba por sí solo. Hoy quiero compartir contigo 10 enseñanzas budistas para enfrentar a personas narcisistas sin perder tu centro, sin apagar tu compasión y sin dejar que su caos nuble tu mente. Este video no es una batalla, es un entrenamiento para el alma. Así que respira profundo, porque no estás aquí para confrontar, sino para comprender. Comencemos. Un discípulo se acercó a su maestro con el rostro tenso y el corazón cansado. «Maestro», dijo, «¿cómo puedo mantener la calma frente a personas arrogantes y crueles? Cada palabra suya me hiere, cada gesto me perturba». El maestro, en silencio, tomó una tetera y comenzó a servir té en la taza del discípulo. El líquido subió hasta que comenzó a derramarse por los bordes. «Está llena, maestro», exclamó el joven. El maestro asintió con serenidad. «Así está tu mente cuando te enfrentas al ego de otro», respondió. «Rebosa de juicio, de defensa, de necesidad de tener razón. Si la taza está llena, ¿cómo podrá entrar algo nuevo? Si tu mente está llena de resistencia, ¿cómo podrá entrar la paz?». El discípulo bajó la mirada. «¿Y cómo se vacía una mente ofendida?», preguntó. El maestro sonrió. «Con 3 respiraciones. La primera para soltar la reacción, la segunda para ver la verdad y la tercera para responder con sabiduría». En ese instante, el discípulo comprendió. No se trata de ganar una discusión, sino de no perder el equilibrio del alma. Mensaje: la serenidad desarma lo que el ego intenta dominar. Nadie puede manipular a quien ya no necesita defenderse. El Buda no enseñó a resistir con ira, sino a responder con conciencia. Estas 10 enseñanzas son caminos de claridad para cuando te enfrentas a personas atrapadas en su propio ego. No son armas, son espejos. Escúchalas con calma. Cada una transforma el conflicto en comprensión y la herida en sabiduría. Enseñanza 1. No respondas al ego con ego. El fuego no se apaga con más fuego. Cuando alguien intenta dominarte, provocarte o hacerte caer en su juego, recuerda, no estás obligado a participar. El ego se alimenta del conflicto. Si lo enfrentas con más ego, solo le das combustible para arder. Respira antes de responder. Siente cómo la energía de la reacción se disuelve dentro de ti. El silencio consciente no es debilidad, es poder contenido. Es la claridad de quien ve sin dejarse arrastrar. El Buda enseñó que el odio no cesa con odio, sino con amor. Y ese amor comienza como una quietud interna, como una mente que no necesita ganar para sentirse en paz. Cuando eliges la calma frente a la provocación, algo cambia. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría, y en ese instante el ego del otro se apaga, porque no encuentra fuego que lo alimente. Enseñanza 2. No te tomes nada como algo personal. Lo que el otro dice habla de su mente, no de tu valor. Cuando alguien te critica,
te culpa o te juzga, no está describiéndote a ti, está revelando su propio estado interior. Cada palabra nace de la mente que la pronuncia. Si su mente está en conflicto, sus palabras también lo estarán. Obsérvalas pasar como nubes que cruzan el cielo. Llegan, se disuelven y desaparecen. No intentes detenerlas, no luches contra ellas. Simplemente míralas pasar desde la serenidad. El Buda enseñó que cuando tomas la ofensa, haces tuyo el veneno. No lo hagas. Deja que las palabras del otro se queden donde nacieron. Tú no eres su opinión ni su juicio. Eres la conciencia que observa sin ser arrastrada. Y cuando recuerdas eso, ninguna palabra puede herirte, porque tu paz ya no depende del ruido ajeno, sino del silencio que eliges dentro. Enseñanza 3. Practica el desapego emocional. Sufrimos no por lo que hacen, sino por lo que esperamos de ellos. El dolor más profundo no proviene de las acciones de los demás, sino de las expectativas que tejemos sobre ellos. Esperamos comprensión, justicia o cariño, y cuando no llega, la mente se aferra al debería, olvidando que nadie puede darnos lo que aún no ha despertado en sí mismo. El desapego no es frialdad, es libertad. Es mirar al otro sin cadenas invisibles, sin necesitar que cambie para estar en paz. Cuando su necesidad de control encuentra en ti un corazón sereno y autónomo, pierde fuerza, porque el dominio solo florece donde hay dependencia. El Buda enseñó que quien no se aferra, no sufre. Así, cada vez que sueltas una expectativa, recuperas tu poder interior y descubres que el amor verdadero no pide, solo comprende y deja ser. Enseñanza 4. Usa el silencio como escudo. El silencio no es rendición, es sabiduría en reposo. El ego necesita ruido para existir, discusión, drama, reacciones. Por eso, cuando alguien busca provocarte, lo más sabio no es alzar la voz, sino descender al silencio. El silencio consciente no es pasividad, es una presencia tan firme que desarma sin atacar. Cuando el otro grita, tú respira. Cuando exige, tú observa. Tu calma es un muro invisible que detiene su impulso sin que tengas que defenderte. El Buda enseñó: como una campana rota no resuena, así el sabio no responde al insulto. El silencio no busca tener razón, busca preservar la paz. En ese espacio donde eliges no reaccionar, la mente se aclara, el corazón se expande y la energía del conflicto se disuelve por sí sola. Porque a veces, el gesto más fuerte es simplemente no devolver el golpe. Enseñanza 5. Mantén tus límites con amabilidad. El loto crece en el lodo sin ensuciarse. El budismo enseña que la verdadera compasión no es permitirlo todo, sino actuar con claridad y bondad al mismo tiempo. Decir no te vuelve egoísta, te vuelve consciente de tu valor. Los límites no se imponen con dureza, se expresan con serenidad. Cuando alguien intenta invadir tu espacio emocional o manipularte, no necesitas levantar muros de enojo, sino raíces firmes de respeto. El loto no se ensucia porque conoce su naturaleza. Crece en el barro, pero no pertenece a él. Así también tú puedes permanecer en equilibrio, incluso en medio de relaciones difíciles. Mantén tu centro, habla desde la calma y recuerda que proteger tu paz es proteger tu luz. Decir no con amabilidad es decir sí a tu dignidad. Y quien te respeta comprenderá ese silencio firme, lleno de compasión. Enseñanza 6. No intentes cambiarlos. Quien intenta enderezar a otro, se tuerce por dentro. El deseo de cambiar a los demás nace del ego que cree saber lo que es mejor para otro corazón. Pero en el camino budista, la comprensión reemplaza la imposición. Cada ser camina su propio sendero, y su despertar llega solo cuando está listo, no cuando tú lo fuerzas.
Intentar transformar a quien no desea hacerlo te roba energía y te aleja de tu paz. El Buda enseñó: cada uno se purifica a sí mismo. Nadie puede recorrer el camino por otro. Cuando dejas de luchar por cambiar al otro, comienzas a transformarte tú. Tu claridad, tu calma y tu ejemplo silencioso se vuelven la enseñanza más profunda. No busques moldear, observa. No trates de convencer, comprende, porque a veces la mayor muestra de sabiduría es soltar y permitir que cada uno aprenda en su propio tiempo. Enseñanza 7. Sé espejo, no esponja. Refleja sin absorber. Cuando estás frente a una persona dominada por su ego, puedes elegir entre dos caminos: absorber su energía o reflejarla con conciencia. El primero te drena, el segundo te libera. El Buda enseñó que la mente es como un lago tranquilo. Si dejas caer una piedra, se agita. Si observas sin reaccionar, el agua vuelve a su calma natural. Así también, cuando alguien te hiere con palabras o actitudes, tu tarea no es absorber su veneno, sino permanecer claro como el agua que refleja sin retener. Ser espejo significa mantener tu presencia sin perderte en la emoción del otro. Miras, comprendes y dejas pasar. Nada se queda contigo, nada te contamina. Respira y repite en silencio: esto no me pertenece. Porque quien logra reflejar sin absorber, ya ha conquistado la paz que ningún ego puede perturbar. Enseñanza 8. Cultiva compasión, no lástima. Comprender no es justificar. El Buda enseñó que la verdadera compasión surge de la sabiduría, no del sacrificio. Lástima es mirar desde arriba. Compasión es mirar desde el corazón. Cuando ves a una persona narcisista o egoica, no necesitas justificar su comportamiento, sino comprender que actúa desde su propio sufrimiento y desconexión. La compasión no consiste en soportar abusos ni aceptar injusticias, sino en no permitir que el odio crezca en ti. Puedes ver el dolor ajeno sin cargarlo, reconocer su ignorancia sin juzgarla y apartarte sin resentimiento. El corazón compasivo no busca salvar, busca comprender. Y en esa comprensión encuentra su libertad. Respira profundo y repite en silencio: puedo entender tu dolor, pero no haré de él mi prisión. Porque solo cuando logras amar sin sufrir, la luz de tu compasión se vuelve inquebrantable. Enseñanza 9. Rodéate de presencia, no de drama. La flor se abre hacia el sol, no hacia la tormenta. El entorno que eliges es el terreno donde florece tu mente. Si te rodeas de conflicto, ruido o personas que viven desde el ego, inevitablemente tu energía se contamina. El Buda enseñó que la compañía sabia es una de las mayores bendiciones del camino espiritual. El que camina con los sabios crece en serenidad. Rodéate de quienes hablen con calma, escuchen con respeto y vivan con conciencia. Personas que no buscan ganar discusiones, sino compartir silencio. Lugares donde tu respiración se aligera y tu mente descansa. No es rechazo, es elección. Así como una flor busca la luz para abrirse, tú también puedes elegir nutrirte de lo que te eleva. Recuerda, tu paz no necesita defensa, solo dirección. Donde haya presencia, habrá crecimiento. Donde haya drama, habrá pérdida de energía. Elige siempre el sol. Enseñanza 10. Aprende a soltar incluso la necesidad de tener razón. La verdad no necesita defensa. El ego busca tener razón. La sabiduría solo busca comprender. Cuando discutes con alguien dominado por su orgullo, no importa cuán clara sea tu verdad. Si el otro no está listo para verla, tus palabras se perderán en su ruido interior. El Buda enseñó: vencer al otro no trae paz. Vencer tu propio deseo de vencer. Sí. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la confrontación, estás venciendo al ego. No al ajeno, sino al tuyo. No necesitas demostrar nada. La verdad es como el amanecer.
Tarde o temprano se revela por sí sola. Tu tarea no es convencer, sino permanecer en calma. Respira y repite: prefiero la paz a la razón. Porque cuando sueltas la necesidad de tener la última palabra, te liberas del juego del ego y descubres el poder silencioso de la serenidad. Has escuchado las 10 enseñanzas. Ahora es momento de dejar de pensar y comenzar a sentir. El verdadero poder del camino Zen no está en entender con la mente, sino en experimentar con el corazón. Prepárate para un breve ritual de silencio y claridad interior. El espejo interior. Respira y entra en ti. Cierra los ojos. Respira profundo. Siente cómo el aire entra y sale suavemente, como una ola que acaricia la orilla. Cada inhalación limpia tu mente. Cada exhalación libera el peso de todo lo que no eres. Ahora imagina que frente a ti hay un espejo de agua clara. No es un espejo común. Refleja no tu rostro, sino tu energía. Cada pensamiento, cada emoción, crea una pequeña onda en su superficie. Cuando te enojas, el agua se agita. Cuando te comparas, se enturbia. Cuando juzgas, se vuelve opaca. Pero cuando eliges respirar y permanecer en silencio, la superficie vuelve a la calma. Mira con atención. En ese instante de quietud, el agua deja de reflejar el ego y revela lo que realmente eres. Conciencia pura, presencia sin ruido, serenidad en su forma más natural. Repite en silencio: nada externo puede perturbar mi paz. No soy lo que el otro piensa de mí. Mi calma es mi fuerza. Siente cómo estas palabras se asientan en tu cuerpo como piedras suaves en el fondo del lago. El agua se vuelve transparente, el reflejo nítido. Ya no hay conflicto, ni juicio, ni defensa. Solo tú, presente, libre, completo. Permanece unos segundos en este silencio. Siente la amplitud de tu mente despejada, la ligereza de no tener que responder ni resistir. En esa quietud, el ego del otro ya no tiene poder. Solo queda la presencia. Solo queda la paz. El Buda enseñó que no hay enemigo más poderoso que una mente sin control. Pero también enseñó que cuando la mente se calma, ni el más ruidoso de los egos puede perturbarla. Porque la serenidad no se conquista fuera, se cultiva dentro. Y cuando logras permanecer en silencio frente al ruido, descubres tu verdadera fuerza. Gracias por acompañarme en este camino de claridad y serenidad. Hoy has aprendido que no se trata de ganar discusiones, sino de mantener la calma, no de cambiar al otro, sino de comprenderte a ti mismo. Cada respiración consciente, cada silencio elegido, cada límite que estableces con amabilidad, te devuelve al único lugar donde el ego no puede entrar: el presente. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a Mensaje Budista y caminar cada semana conmigo por este sendero de sabiduría, compasión y equilibrio interior. Recuerda, la paz no se gana, se recuerda. Tu calma es tu frontera sagrada, y el silencio consciente es el lenguaje del verdadero poder. Que la quietud sea tu escudo, y tu mente un espejo donde nada se aferra y todo se comprende. Abrazo de luz.